Bien, muchachos, vamos a empezar a hablar ahora de la hidrogenación de los alquenos. Como les había comentado en alguno de los videos anteriores, esta reacción tiene un mecanismo que no es polar. En esta reacción eh, ocurre lo que se llama una catálisis heterogénea, porque resulta que el alqueno y el hidrógeno reaccionan en la superficie de un catalítico metálico. Por lo general, estas reacciones son a presión, muchachos, y se llevan a cabo en un equipo como este que se muestra acá, ¿verdad? Que es un hidrogenador de par, así se llama. Aquí tenemos una botella, ¿verdad? Que está cubierta porque es una reacción a presión, ¿verdad? Puede hacerse sin que sea a presión, pero normalmente se hacen a presión. Entonces tiene un recubrimiento metálico, ¿verdad? Para que evitar cualquier accidente. Y tenemos este tanque, ¿verdad? Que está aquí, que sirve para generar el hidrógeno o para suministrar más bien el hidrógeno acá a la reacción, ¿ok? El motor que ven sirve para agitar la botella con mucha fuerza, claro, porque es una catálisis heterogénea. Entonces tienen que mezclarse muy bien todos los componentes, tanto el alqueno que se va a reducir, después vamos a ver un poco de esto, con el hidrógeno, ¿verdad? Que está disuelto en alguna sustancia inerte, ¿verdad? Como el platino, tienen que ponerse en contacto. Bueno, hablando un poquito del mecanismo y la estereoquímica de esta reacción, diremos que la reacción ocurre con una estereoquímica sin, o sea, el hidrógeno entra por el mismo lado. Los dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Que van a entrar, entran por el mismo lado al doble enlace. Lo que ocurre, como ustedes pueden ver en las ilustraciones de abajo, sencillamente es que el alqueno, ¿verdad? O sea, los electrones pi se fijan sobre el platino, que al ser un metal, tiene un montón de orbitales libres, entonces permite que tanto el alqueno como el hidrógeno se peguen en el metal. Posteriormente, estas especies chocan, ¿verdad? Estando en el metal, y una vez que se adicionan los dos hidrógenos, como ustedes pueden apreciar, pues entonces el alcano ya formado se desprende del platino. Ya no tiene unos electrones, ¿verdad? Que le permitan estar fijos sobre el platino. Bueno, eh, una opción que existe en la catálisis heterogénea, ¿verdad? Es utilizar catalíticos solubles. Bueno, esto mejora muchos procesos porque yo puedo tener en un disolvente, ¿verdad? Tanto mi alqueno como el catalítico, que en este caso es el catalítico de Wilkinson, ¿verdad? Y poder hacer una reacción que se lleva a cabo, como ustedes pueden ver, un mecanismo que es un poco más complicado, ¿verdad? En un ciclo catalítico, en este caso, ¿verdad? De este rodio. Entonces, muchachos, este mecanismo no es para que se lo estudien, está como ilustrativo, ¿verdad? Porque vean el tipo, ¿verdad? De complejaciones sobre el metal y de otro tipo de procesos que existen, ¿verdad? Pero no se los vamos a evaluar. Ok, por esa razón, a Wilkinson le dieron el Nobel en 1973, ¿verdad? Por el diseño de este catalítico y sus aplicaciones. Bueno, muy importante decirles que a partir de estos catalíticos se han sintetizado otros, inclusive algunos catalíticos que son quirales, como este que ustedes pueden ver acá. Lo importante de esto es que se puede hacer una inducción asimétrica en la hidrogenación y producir, como ustedes pueden ver con un catalítico quiral, ¿verdad? Pues un exceso enantiomérico del enantiómero R en este caso del 96%. ¿Ok? Entonces, lo importante de Knowles y Noyori es que generaron catalíticos, ¿verdad? Que eran quirales, que podían permitir la obtención de moléculas quirales, ¿verdad? En un alto porcentaje, ¿verdad? O en un alto exceso enantiomérico. Por eso recibieron también el Nobel en 2001. Vean, por ejemplo, si se tiene la S-dopa que proviene de este intermediario, ¿verdad? Esta molécula puede pasar la barrera encefálica, ¿ves? Y en el cerebro las enzimas la convierten en dopamina. Y la dopamina pues es un neurotransmisor que tiene muchas funciones, pero que se utiliza sobre todo para combatir el Parkinson. Bueno, del producto principal esperado para cada reacción incluye la estereoquímica cuando sea aplicable. Fíjense ustedes que el cuidado que vamos a tener aquí es que como la hidrogenación es sin, al final, en el ciclo alcano que nos quede, o los dos metilos quedan para arriba o los dos metilos quedan para abajo. ¿Ven? Porque el hidrógeno se adiciona o por la cara de atrás o por esta al frente, ¿verdad? Entonces,
El cuidado que hay que tener en las hidrogenaciones es ver la estereoquímica. Bueno, si tenemos un exceso de hidrógeno con platino, un hidrogenador, pues podemos reducir no solo uno, sino dos dobles enlaces como ustedes pueden ver. Bien, vamos a hablar de otro intermediario que hemos tratado poco, que son los carbenos. Resulta que los carbenos, muchachos, se generan, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, con diazometano, ¿verdad? Que pierde una molécula de nitrógeno y entonces se produce el carbeno. Recordamos que el carbeno, ¿verdad? Es un ácido de Lewis. ¿Por qué? Porque tiene solo 6 electrones, aunque el carbono no tenga carga, ¿verdad? Tiene el octeto incompleto y por eso es muy útil para atacar a los alquenos, ¿verdad? O sea, más bien los electrones del alqueno pueden atacar este carbono con mucha facilidad porque es deficiente en electrones. Ahora, como hay un par de electrones que no están formando enlace, fíjense ustedes que también se utilizan, ¿verdad? Para atacar uno de los carbonos del alqueno, de tal forma que estas reacciones se conocen como reacciones de ciclopropanación, ¿ok? O sea, de formación de ciclopropanos. Bueno, el diazometano tiene una desventaja, es bastante tóxico, volátil, explosivo y el metileno que se genera en la reacción es muy reactivo y por lo general da algunos subproductos indeseables. Por esta razón, ¿verdad? Simmons y Smith hacen a partir de esta especie que se llama carbenoide porque se comporta como un carbeno, ¿verdad? En las ciclopropanaciones de forma más segura, ¿verdad? Y con rendimientos también muy buenos. Ok, entonces, esta especie de zinc y cobre, ¿verdad? Es una especie que tiene una buena cantidad de zinc y trazas de cobre, reacciona, como ustedes pueden ver, con el diodometano para producir el agente, ¿verdad? O el reactivo de Simmons-Smith, que es un carbenoide de nuevo, porque él reacciona realmente como un carbeno. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual se utilizan estas condiciones y se obtiene el ciclopropano en un rendimiento muy bueno. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá tenemos también otra forma en la que podemos hacer carbenos. Resulta que especies, como en este caso el bromoformo, o especies que tienen un carbono y dos halógenos, en medio básico, muchachos, tienen la habilidad de generar carbenos, ¿verdad? Y entonces podemos generar nuevos ciclopropanos que estén sustituidos por halógenos. ¿Ok? Bueno, muy importante ver aquí que el cloroformo también puede ser utilizado en medio básico para producir el carbeno y entonces podemos ver que en esta reacción de ciclopropanación se conserva, digamos, la estereoquímica que existía para el doble enlace, ¿verdad? O sea, los fenilos estaban trans, en el ciclopropano, que también es plano, pues se conserva la estereoquímica y siguen estando trans. Acá tenemos el ejemplo donde hay dos sustituyentes en posición cis y en el producto también tendremos los sustituyentes en posición cis. Bueno, ¿cómo es que se forman entonces los carbenos aquí? Pues fíjense ustedes que, por ejemplo, el bromoformo reacciona con la base, ¿verdad? Y pierde un protón, ¿ok? Posteriormente, un bromo abandona la molécula y se genera el dibromocarbeno, ¿ven? Entonces, primero es una reacción ácido-base y después ocurre una reacción de eliminación, ¿verdad? En donde no se genera un doble enlace, pero sí un dibromocarbeno. De nuevo, aquí tenemos los ejemplos para que ya vimos, ¿verdad? Para resaltar el hecho de que se mantiene el estereoquímico. Bien, prediga la adición de carbenos en las siguientes reacciones. Ojo con esto. Recuerdan, esta era la cara exo y esta la cara endo. ¿Qué producto se formará aquí? ¿Dónde se formará el ciclopropano? ¿Por esta zona o más bien por el lado de abajo? Claro, el producto mayoritario es este, ¿verdad? Probablemente porque el OH, ¿verdad? Como tiene electrones libres, evite el posicionamiento, ¿verdad? Del carbenoide. Bueno, en esta reacción, pues, vamos a ver. Uy, qué complejo, ¿verdad? Porque en esta reacción, fíjense ustedes que esta especie es la que va a formar el carbenoide, pero está fija al ciclo. Y después esta especie va a atacar a este doble enlace, ¿verdad? De tal manera que se forman estos dos nuevos enlaces. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí la especie que va a formar el carbenoide está enlazada, ¿verdad? O es el mismo sustrato que tiene el doble enlace. ¿Ok? Bueno, esto pónganle un poquito de atención,
¿verdad? Si no ven cómo se pegaron, con mucho gusto se los puedo aclarar. Ok. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de síntesis, chiquillos. Interesante porque tenemos que acostumbrarnos de ahora en adelante a utilizar los métodos sintéticos que vamos aprendiendo y cuyos mecanismos estudiamos para generar compuestos. Entonces, ¿cómo haríamos para producir, ¿verdad?, esta especie, fíjense ustedes, a partir de ciclopentano? Y ustedes dicen, es que claro, yo podría usar, por ejemplo, para una ciclopropanación, un reactivo de Simmons-Smith, ¿verdad? O puedo utilizar, bueno, un carbono que tenga dos bromos, ¿verdad?, y dos hidrógenos en un medio básico, pero no tengo un doble enlace. Ahí es donde quiero que pensemos. ¿Qué le podemos hacer a un ciclopentano, ¿verdad?, para que tenga un grupo funcional? Chiquillos, solo una cosa se puede hacer, vean. El ciclopentano, ¿verdad?, solo se puede funcionalizar, recuerdan, las reacciones de los alcanos, muy pocas, solo se puede funcionalizar por radicales libres. Entonces, si yo bromo el ciclopentano, chiquillos, después puedo hacer una eliminación. ¿Ves? Una base fuerte y calor. Y entonces, ¿qué produzco? El doble enlace. Y ahora sí, cuando tengo un doble enlace, procedo ¿ves?, con dibromo metano en medio básico a hacer la reacción de ciclopropanación. Y tenemos el producto. Otra. Bueno, ¿qué hacemos con ciclohexanol? ¿Verdad? Para llegar aquí, bueno, ya les soplé una condición, pero es que además es la que ustedes ya conocen. Lo que tenemos que hacer con el ciclohexanol es generar un doble enlace. ¿Cómo lo hacemos? Con ácido sulfúrico, ¿verdad?, y calor, y tenemos el doble enlace que ahora sí puede reaccionar con cloroformo en medio básico y entonces se produce la sustancia que queremos. Bien, vamos a hablar ahora de lo que es la oxidación y reducción en los compuestos orgánicos, hablando de las reacciones de oxidación de los alquenos. Entonces, fíjense que en orgánica se considera que una reacción de oxidación es aquella en la cual yo incorporo elementos que son más electronegativos que el carbono al sustrato. Entonces, si yo meto oxígeno o flúor o un halógeno, estoy haciendo una oxidación. La reducción, en cambio, es como la hidrogenación catalítica. En una hidrogenación catalítica yo estoy metiendo hidrógeno, que es menos electronegativo que el carbono, y yo considero, ¿verdad?, que es una reducción. Muy bien, muchachos. Resulta que en los procesos de oxidación y reducción orgánicos no hay un cambio neto en el número de los electrones de los carbonos que yo veo que se oxidan, ¿verdad?, o que yo veo que se reducen. Siempre tienen los carbonos, forman 4 enlaces covalentes, siempre tienen 8 electrones alrededor, ¿ok? Bueno, entonces fíjense ustedes que cuando yo incorporo un oxígeno, ¿verdad?, como en este caso tengo un proceso de oxidación, si ahora genero un aldehído que es un doble enlace carbono-oxígeno, sigo la oxidación, y si produzco un ácido o CO2, hasta acá tengo el proceso de oxidación. El proceso contrario, ¿verdad?, de ir metiendo hidrógeno e ir eliminando los enlaces carbono-oxígeno, como ustedes pueden ver, lo considero como una reducción. Ahora, como no hay un cambio neto en el número de los electrones de cada carbono, muchachos, nosotros podemos decir que se puede establecer un supuesto número de oxidación de los carbonos en estas reacciones. Y vamos a decir lo siguiente. Resulta que por cada enlace a un elemento menos electronegativo, ¿ok?, que el carbono, yo sumo -1. Por eso el metano, el carbono del metano, muchachos, tendría el número de oxidación de -4. Aquí son 3 enlaces a hidrógeno, entonces sería un -3. Pero resulta que cuando hay un enlace del carbono a un elemento más electronegativo que él, como el oxígeno, yo sumo +1. Entonces, -3 más 1 es -2. ¿Lo entendemos? En este caso, fíjense, esta es la representación de un aldehído. Yo tengo un carbono doble enlace oxígeno y 2 enlaces, ¿verdad?, a hidrógeno. -1, -2. Pero son 2 enlaces al oxígeno porque es un enlace doble carbono-oxígeno, el estado de oxidación. ¿Ven? Entonces, bueno, lo importante es que conceptualicemos la oxidación como el proceso en el cual, muchachos, se combina el carbono con elementos más electronegativos que él.
Y la reducción como el proceso en el cual el carbono se combina con elementos menos electronegativos. Bien, entonces quizá una primera reacción que podemos estudiar es lo que se llama la epoxidación de alquenos. Bueno, un epóxido u oxirano es un intermediario muy importante en química orgánica, ya lo veremos después, muchachos, y es un ciclo de 3 átomos, ¿verdad? Es un heterociclo de 3 átomos en el cual el heteroátomo es el oxígeno. Bueno, aquí tenemos los ácidos carboxílicos normales y tengo que decirles que las epoxidaciones ocurren, ya veremos, de forma concertada, muchachos, pero con los perácidos respectivos. Se pueden usar estos o se pueden usar otros, ¿ok? Estos son los perácidos más comunes, ¿verdad?, que hay en el mercado para hacer epoxidaciones. Bien, el mecanismo es concertado y se retiene la estereoquímica que traiga el doble enlace. ¿Qué es concertado? Que todo ocurre en la misma etapa. Mientras el doble enlace está reaccionando con este oxígeno, este par de electrones que se va a llevar al final este oxígeno le sirven para concretar la formación del anillo. Y mientras tanto, se produce el ácido carboxílico o la sal del ácido carboxílico, que bueno, se protona con este o con un protón del medio, para darme, ¿verdad?, lo que sería el grupo saliente del perácido. Bueno, fíjense que si el alqueno es cis, el epóxido que se obtiene es cis. Que si el alqueno que yo epoxido es trans, el epóxido que obtengo es trans. Recuerden, mecanismo concertado que retiene el estereoquímico. Ahora bien, como les decía yo, son intermediarios muy importantes en la química orgánica y ellos se van a abrir, muchachos, dependiendo de las condiciones. Fíjense ustedes, cuando yo tomo un epóxido, y bueno, no es que como si no fuera reactivo, ¿verdad?, pero yo lo puedo abrir en un medio ácido, puedo utilizar una catálisis básica. Entonces, el agua va a atacar por el lado contrario, donde está el oxígeno, pero vamos a decir, el agua va a atacar, en este caso, al carbono más sustituido de los dos del epóxido. ¿Por qué? Porque esta reacción se va a parecer más a una SN1. Sin embargo, fíjense en el ejemplo de abajo. Si uso una catálisis básica, el grupo nucleofílico que va a atacar por el lado contrario que está el oxígeno del oxirano al epóxido, ¿verdad?, lo ataca en el carbono menos sustituido. Entonces, ojo, cuidado. Una aplicación sintética importante es que los epóxidos se abren distinto en una SN, digo, en un medio ácido, eso es como si fuera una SN1, o en un medio básico, eso es como si fuera una SN2. Bien, más ejemplos. La estereoquímica del ataque es anti, como ustedes pueden observar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, se forma el trans, ¿verdad?, los dos enantiómeros, pero no se forma el cis. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí lo que tenemos, ¿verdad?, como ustedes pueden ver, son más ejemplos de cómo, ¿verdad?, los dobles enlaces, ¿verdad?, se pueden convertir en epóxidos. ¿Ok? Bueno, resulta ser que yo puedo hacer el epóxido, ¿verdad?, y ahí mismo, ¿verdad?, agregar las condiciones que yo quiera, ácidas o básicas, y un nucleófilo, aunque sea más débil, ¿verdad?, para obtener el producto que yo deseo. ¿Ok? Bueno, catálisis ácida, ¿verdad?, y ácido para poder abrir este, ¿verdad?, como si fuera una SN1. ¿Ok? Bueno, fíjense ustedes que entonces, con el ácido peroxiacético en medio ácido, yo puedo hacer la reacción de formación del epóxido y la apertura de una vez. Bien. Ok, otra reacción de oxidación es lo que se llama la hidroxilación sin de alquenos. Sin porque es por el mismo lado. Eso se logra con tetróxido de osmio o con permanganato de potasio, muchachos. ¿Ok? ¿Por qué es una oxidación? Porque es la inclusión de dos grupos OH en carbonos vecinos, ¿verdad? Por eso es una hidroxilación, y es sí. Bueno, tanto con el permanganato, ¿verdad?, como con el tetróxido de osmio, ¿verdad?, entonces la formación del diol, ¿verdad?, es un glicol o un diol, muchachos, se lleva a cabo de forma concertada. Se forma o un éster de cromato, en el caso del permanganato, o un éster de osmato, y entonces al final las condiciones oxidantes, el peróxido de hidrógeno, rompen el éster formado y me dan el diol. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, como ustedes pueden ver, el producto cis.
¿ok? Y es el producto cis porque no hay forma de que se meta trans, o sea, los dos oxígenos entran por el mismo lado de la molécula, ¿ok? Dos ejemplos más para que ustedes puedan apreciar que esta reacción es una hidroxilación zinc, ¿ok? Bueno, con permanganato es el mismo mecanismo. Y bueno, ¿cuándo se usa el tetróxido de ionio y cuándo el permanganato? Uy, el tetróxido es muy volátil y también es tóxico. Sin embargo, las reacciones con tetróxido de ionio son más limpias, o sea, dan menos subproductos y dan más alto rendimiento de la sustancia que yo quiero obtener, del glicol que yo quiero obtener. Entonces, por ejemplo, como lo dice el libro muy bien, si yo tengo 1 miligramo de un producto que necesito hacer un diol y que viene de 5 pasos sintéticos atrás, yo voy a usar tetróxido de ionio porque la cantidad que voy a utilizar es muy poca, número 1. Y número 2, el rendimiento que voy a obtener es más alto que con permanganato. Ahora, si necesito hacer una cantidad de un diol grande y dispongo de mucha materia prima, prefiero usar el permanganato porque el permanganato de potasio, muchachos, es muchísimo más barato, ¿ok? Aunque el rendimiento sea más bajo, lo que hago es hacer la reacción más grande. Bueno, la prueba del permanganato de potasio es una prueba interesante para determinar dobles enlaces. Fíjense que el permanganato de potasio disuelto tiene un color morado. Si yo le echo el permanganato a un alcano, el color morado permanece. Si se lo echo a un alqueno, se decolora el color morado. ¿Y por qué se decolora, muchachos? Claro, porque ocurrió la reacción de hidroxilación zinc y entonces ya no tengo más permanganato. Tengo que tener un exceso de alqueno, eso sí, y echar gotas de permanganato. Miren, con un alquino la reacción, claro, es muy violenta la oxidación, porque un alquino ya tiene más de un doble enlace. Después veremos por qué se forma, digamos, este precipitado. A veces aparece, muchachos, cuando reacciona un alqueno con permanganato, un pequeño precipitado de una coloración cafezusca. Claro, porque en esta reacción el permanganato se descompone a dióxido de manganeso, que es café. Con un aromático, y eso es algo que estudiaremos con mucho detalle después, ni la prueba del bromo en tetracloruro que ya habíamos estudiado, ni esta prueba, muchachos, dan. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la ruptura oxidativa de los alquenos, muchachos, ¿ok? Y vamos a decir, muchachos, que cuando yo tomo un alqueno y lo caliento fuertemente con permanganato de potasio, entonces ya no solo se forma el diol, muchachos, sino que la oxidación es tan violenta, que el enlace entre los dos carbonos que formaban el doble enlace se rompe. Y resulta que depende de los sustituyentes que tenga estos carbonos del doble enlace, así van a ser los productos de oxidación. Les explico. Por ejemplo, si tiene este carbono 2 grupos R, muchachos, 2 grupos alquilo, entonces este carbono va a formar una acetona. Pero fíjense ustedes que si tiene el carbono enlazado a un hidrógeno, se va a formar un aldehído que no se puede aislar, que por las mismas condiciones de la reacción se va a reoxidar al ácido. Entonces, ojo, si el carbono del doble enlace tiene un hidrógeno al menos, solo uno, muchachos, entonces él se va a terminar oxidando a un ácido carboxílico. Ahora, si resulta que el carbono del doble enlace está enlazado a 2 hidrógenos, él se oxida hasta sus máximas consecuencias, o sea, hasta CO2. Vamos a ver los ejemplos, fíjense. Calentando con el permanganato concentrado, se va a romper aquí. Fíjense que este carbono está enlazado a 2 carbonos, claro, se va a formar una acetona. Pero este carbono de aquí, el otro del doble enlace, tiene un átomo de hidrógeno, por eso se oxida el ácido, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, veamos este ejemplo de acá que es más complejo. Fíjense, cada carbono de acá está pegado al ciclo, pero además cada uno tiene un hidrógeno. Cuando ocurra la ruptura de este doble enlace, se me van a formar 2 ácidos. Ven, aquí dice usos. Después vamos a ver que estas reacciones nos pueden servir para determinar las posiciones, muchachos, de los dobles enlaces en una estructura. Ahora, fíjense ustedes en este doble enlace. Este carbono de aquí tiene 2 hidrógenos y este carbono está unido a 2 carbonos. Él forma una acetona, pero este se oxida por estar enlazado a 2 hidrógenos hacia su máxima consecuencia, o sea CO2. Bueno, ya se los mencioné.
estas reacciones, ¿verdad?, de ruptura oxidativa de los alquenos, ¿verdad?, que primero la vemos con permanganato de potasio, nos sirven para determinar dónde están los dobles enlaces en una estructura orgánica. ¿Ok? Pues aunque ahora hay muchos métodos espectroscópicos y hay muchas facilidades, hubo un tiempo en que estas reacciones eran muy importantes porque no se contaba con los aparatos para analizar las moléculas como los que hay ahora. Bien, entonces aquí tenemos nada más otros ejemplos, fíjense, carbono enlazado a dos carbonos, cetona. Este carbono tiene un hidrógeno y una cadena, la cadena permanece, pero yo sé que este carbono que tiene un hidrógeno se va a oxidar hasta el ácido. De nuevo, fíjense acá, este carbono de aquí está enlazado a un hidrógeno y va a generar un ácido, pero este está enlazado a dos hidrógenos y se oxida hasta sus máximas consecuencias, o sea, CO2. Bueno, este ya lo habíamos visto, aquí solo está puesto más bonito, ¿verdad? Bueno, no, era muy parecido, disculpen. Este es distinto porque este carbono está enlazado a dos y forma una acetona, pero este carbono se va a oxidar a un ácido. Este de abajo, de este doble enlace, está enlazado a dos carbonos y me va a generar la cetona que se llama acetona, mientras que este que está enlazado a otros dos, genera este. ¿Ok? Entonces ya sabemos, resumen. ¿Cuáles son los productos de la ruptura oxidativa con permanganato que se hacen con permanganato concentrado y calentamiento? Bueno, puede ser CO2, puede ser ácido o puede ser cetona. Y eso va a depender de los sustituyentes que tengan, muchachos, los carbonos que forman los dobles enlaces. Ok, vamos a terminar este videito aquí, chiquillos, y en el siguiente vamos a estudiar lo que es la ozonólisis. Gracias.